Y yo creo justamente que el abecedario es fundamental. Una vez que aprendemos el abecedario, ya lo demás se va dando, ya es más sencillo. Porque, bueno, aquí voy a explicar algo respecto a las señas, y es que existen tres tipos de señas. Las primeras son las señas inicializadas y que justamente utilizan una inicial de la palabra para hacer la seña. Por ejemplo, mamá ocupa la M para hacer la seña, es mamá. O sea, solo es como la letra, pero con diferente movimiento. Ah, ok. Esas son las señas inicializadas. Las señas lexicográficas son las que ocupan más de una letra para hacer una seña. Por ejemplo, Quintana Roo utiliza la Q, la R y la U. Esa es una seña lexicográfica porque ocupa más de una letra para hacer la seña. Ok. Y las naturales, que son justamente las que el sordo le salen por naturaleza. O sea, antes antes de que se estableciera ya la lengua de señas mexicana, pues ellos utilizaban señas pues para poder comunicarse, y esas son justo las señas naturales, las que salen. Por ejemplo, libro es libro, y pues incluso también nosotros, si no pudiéramos decirlo, lo haríamos como de un libro. Sí, claro. Y esto también se puede hacer como seña inicializada. Con la letra L podemos hacer libro. Aunque el sordo nos va a entender, sería como más, como para entrar más en confianza de que el sordo se sienta más cómodo utilizar señas naturales, como libro. Ok. Entonces, ya sabiendo esto, podemos partir entonces ya a hacer algunas palabras, ¿no? Saber si es una seña inicializada, pues sería mucho más sencillo, porque ya sabemos la inicial, solo hay que acordarnos del movimiento. Ok. Entonces, no sé si ya empecemos con las palabras de la historia clínica. Empezamos. Sí, de una vez. Bueno, Sí. aquí tengo mis preguntas porque seguramente estas se me van a olvidar, se me puede pasar alguna. Y la primera pregunta que hacemos en la historia clínica, pues es, ¿cuál es tu nombre? Ujú. Otra cosa que debemos entender es que la gramática de la lengua de señas es distinta a la del español. Y es que la lengua de señas se empezó a considerar una lengua cuando se dieron cuenta que es tan extensa, tan amplia, que tiene gramática como el español. Entonces se establece como lengua, y también la forma de formular las preguntas no es la misma la del español, ¿no? Como lo mismo pasa en el inglés, lo mismo pasa en la lengua de señas. Hay una lengua de Entonces, señas como para cada país, porque dices mucho lengua de señas mexicana. O sea, cada país. claro, Ah, sí es algo muy importante que también debemos saber, y es que la lengua de señas no es universal. Sí Ujú. hay una lengua de señas universal que se ocupa cuando existen reuniones de todos los países de sordos. Ujú. Hay una lengua de señas universal, pero esas comúnmente las sabe pues gente importante que representa a las comunidades sordas. Ok. Cada país tiene su lengua de señas, y incluso aquí en México la lengua de señas, aunque es mexicana, puede variar. Como de un estado a otro hay algunas señas que son distintas. Ah, ok. Entonces, son pocas, o sea, realmente sí es como que engloba la mayoría de señas, y hay una que otra que anda por ahí siendo distinta. Ok. Entonces vamos a hablar del mexicano. Porque sí Sí, de la lengua de nos señas ven mexicana. de muchos países de Latinoamérica, si es que estamos enfocándonos entonces a la lengua de señas mexicana. ¿Sí? Sí, claro, eso sí, sí es importante, porque está la lengua de señas venezolana, o sea, hay de todos los países, y no, las señas no son iguales. Aunque algunas son similares, no todas son iguales. Yo creo que la mayoría no lo son. Ok, va, empezamos entonces con preguntándole el nombre al paciente, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? O sea, nosotros formulamos la pregunta así, ¿cuál es tu nombre? Pero en lengua de señas la pregunta se hace al final, o sea, el cuál va al final. Y lo que hace como el signo de interrogación es como nuestro gesto, es como de duda, como de ¿cuál? Ajá, entonces también en la lengua de señas es importantísimo la gesticulación, porque justo esto va a decir si duele mucho, si no duele, si estás contento, si estás feliz. Por ejemplo, si vamos a preguntar, hola, ¿cómo estás? Y yo digo, bien. Es como, no, tiene que empatar el gesto con la seña, ¿no? Es decir, bien y sonreír, o mal, no estoy muy bien. Entonces, para decir cuál es tu nombre, vamos a decir tu nombre cuál. Los conectores en la lengua de señas, aunque existen, no se utilizan. Seríamos más claros si no los utilizamos.
Ok. Entonces vamos a decir la palabra tú, es como señalar a la persona. Ajá. Tu nombre es con la letra N, nombre. Y para preguntar cuál es poner el puño y hacer como una rampa hacia enfrente. ¿Cuál? Tu nombre, ¿cuál? Ok. ¿Ok? Esa es la primera pregunta y la más sencilla. Quiero explicar ahora el abecedario para que podamos continuar con las demás preguntas. Entonces, si lo hacemos juntas, es Sí. con la palma hacia enfrente. Ajá, ¿Puede vamos a ser la hacer. derecha o la izquierda? No importa. Sí, si somos diestros, tenemos que hacerlo con la mano derecha, sería nuestra mano dominante. Ok, Y si fuéramos zurdos, lo hacemos con la mano izquierda. okay, va. Okay. Entonces, es mirando hacia el frente, esta es la letra A. A, B, C, que incluso vemos que se parecen, o sea, si usamos nuestra imaginación, vemos que es como dibujarlas. Sí. D, Ok. Es el índice de hacia, arriba. exacto, A, B, C, D, E, ajá, F, G, H, I, ahora mirando hacia el frente, exacto. Así. Y la J la vamos como a dibujar, J, y va a terminar exactamente, J, K, L, La L sí es como mirando hacia el aquí. frente, ajá, L, M, N, Ñ, solo como un movimiento de lado a lado, Ñ, O, la P es igual que la K, solo que la K se va a hacer con este movimiento, la P no se mueve. O la P es fija, ajá. Ajá. P, R. Q es Q. Ah, Q, claro, me faltó la Q. Q es como si hiciéramos una monedita, ajá, y lo hacemos hacia abajo. Q, ajá. R, mirando hacia el frente. S es cerrando el puño. En la T vamos a meter el pulgar entre el índice, ajá. T, U, V, W, Ajá. X es igual que la Q, pero en lugar de bajarla, la hacemos hacia nosotros. Okay. X, Y, y la Z la vamos a dibujar, Z. Ok. Si el paciente me va a decir su nombre, si el paciente se llama Raúl, ¿me va a deletrear? Eso sí, el nombre sí lo deletrean. Ok, Ajá. ok. Algo muy padre que existe en la lengua de señas es que sí, nuestro nombre se deletrea, pero nosotros hacemos una seña que nos va a identificar. Por ejemplo, mi seña es con la L porque es mi inicial, y así porque la seña de gato es así. Entonces, a mí me gustan mucho los gatos, entonces yo decidí que mi seña fuera así. Entonces, si yo me comunico con una persona sorda, no me dicen, oye, Liz, no, me dicen, oye, Liz, es como lo que me identifica, y cada sordo tiene una seña. Ok. Entonces esa la elegimos nosotros. Bueno, a mí me bautizó mi profesor, es como, yo no sé cómo sea mi seña, me dijo, ¿cómo será? Entonces me quedé con esa. Es como decirte de cariño, tu nombre Sí, de cariño. Ajá, okay. sí, pero cuando vamos a preguntar el nombre, si lo sabemos por primera vez, sí lo deletreamos. Ok,